Bueno, y vamos a comenzar nuestro diálogo. Acá ya está nuestro invitado de hoy, Andrés Saller. Andrés, un gusto tenerte acá con nosotras. Gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Muy contento de Bueno, estar con quiero destacar que Andrés Saller es director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la UDP y también es director de uno de los hubs de transferencia tecnológica del Know Hub, con mucha experiencia y trayectoria en el ámbito de la innovación. De hecho, trabajaste en el Ministerio de Economía, en la Dirección de Innovación. Y bueno, tienes un doctorado en políticas públicas, un máster en administración pública, así que tienes una tremenda trayectoria y que obviamente respalda el trabajo que estás haciendo y lo que queremos conocer sobre qué se está pensando en el equipo de Paula Narváez en relación a los temas de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Y tal vez si nos puedes adelantar qué se está pensando, hacia dónde va. ¿Cuál es la energía que está detrás de esta temática? Porque yo creo que eso es lo que queremos conocer, si está Pero claro, tomado como con relevancia, que es lo que más nos gustaría. mira, absolutamente yo diría que sí, o sea, el nivel de energía en este tema para esta candidatura, y de las cosas que que a mí me motiva mucho, es súper potente. Este tema siempre aparece en en las campañas presidenciales a propósito del modelo de desarrollo, a propósito de la importancia de la ciencia, pero termina siempre relegado por lo general, el que yo he visto, a un capítulo pequeñito en la mitad o al final del programa, y finalmente es mucho discurso y poca acción al final, tanto en términos de políticas como de también donde se pone la mano en la plata o en el bolsillo, en el fondo en términos de inversión. Eh, yo en este caso yo veo algo distinto en el sentido de que el tema de conocimiento, ciencia, tecnología, innovación aparece por todas partes en este programa. Eh, Aparece, yo hice un cálculo el otro día, más de 150 veces algunas de estas palabras en el programa de Paula Narváez, y no solo en un capítulo, sino que en distintas partes. Entonces hay este tema en general, o sea, está metido adentro digamos, En el ADN. en el ADN de este programa, así es. Bueno, No, dime, perdón. no, ¿cuáles son aquellos aspectos que tú dirías esto es lo más potente de nuestra propuesta en esta área? Mira, yo creo que tiene que ver un poco también con un diagnóstico primero, si te puedo hacer un breve diagnóstico un poco de la situación en la que estamos, da la sensación además, dada nuestra situación de post-pandemia, estallido social, convención constitucional, de que estamos en un momento como de punto de cambio o pivotal en cómo tenemos que mirarnos hacia el futuro. En términos de, por ejemplo, la importancia de la colaboración público-privada, pensando en lo que tuvimos que hacer en pandemia para poder resolver el tema de las camas críticas, de la vacunación, en que realmente el trabajo colaborativo tiene que mirarse en forma muy distinta y mucho más potente que en el pasado, donde el tema ha estado, para mi gusto, demasiado orientado a una mirada, yo diría, de libre mercado extrema. El mercado es muy importante y fantástico para un montón de cosas, pero con un rol para lo público junto con lo privado y para una mirada de cómo nos desarrollamos hacia el futuro, demasiado como con las manos afuera, si tú quieres, en que esperamos que todo se resuelva solo. Y los desafíos que tenemos para adelante, no hay forma de que se resuelvan de esa forma. Son desafíos que requieren primero de una mirada estratégica digamos, definir y atacar ciertos desafíos que tenemos y que no hay forma de que se hagan primero solo de parte de un Estado o solo de parte del sector privado. Requieren de una mirada conjunta, de mediano plazo, colaborativa y muy comprometida de parte del país y que ataque temas que nos afectan a todos. Y hay temas bien evidentes, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo con la crisis hídrica y el cambio climático, el tema de cómo usamos la energía y la contaminación, creo que son las limitantes a nuestro crecimiento del lado ambiental y social, y una especie, esta idea de un contrato social más en que el tema de la dignidad y el trabajo decente sean esenciales para nuestro futuro. Creo que son temas que en el fondo que no hay otra que hacerse cargo hoy. Y en ese sentido, un poco esta candidatura tiene como centro la idea de hacerse cargo de esto, planteando una nueva forma, bueno, se dice así, ¿no? Un nuevo modelo de desarrollo, pero con un rol
yo diría, distinto para este tema a través de una acción más potente del Estado, no necesariamente por un Estado más grande, sino un Estado más potente y colaborador en torno a ciertos objetivos que les quiero comentar, digamos, en más detalle, pero en términos como generales creo que esa idea de mirarnos hacia adelante de forma distinta y atacando, en el fondo, nuestro futuro, no solamente en base a más productividad y crecimiento a secas, sino que para dónde dirigimos nuestro desarrollo en torno a un tema netamente verde, inclusivo, y en base a este tema de dignidad, para nosotros es el tema que yo creo que esencial que está detrás. Y para hacer estos cambios se requiere, no hay forma de no hacerlo con conocimiento, innovación y ciencia y tecnología. Entonces, en ese sentido, esto está en el centro de esto, ¿ya? Y el punto de vista más concreto, esta idea de plantear un rol al Estado más activo, o sea, para poder plantear ciertos desafíos país, la única entidad llamada a hacer esto es el Estado, porque es la entidad que coordina y que dirige los destinos del país, ¿te fijas? Entonces, un Estado más activo en términos de plantear ciertas estrategias en torno a esto, creemos que es esencial, pero para poder hacerlo, requiere de capacidades más potentes, requiere de un poco y de capacidades de coordinar, de pensar hacia el futuro, de pensarse, y de darle un fuerte empuje hacia el sector privado, dando cierta certeza en torno a la incerteza que vivimos hoy día hacia cómo se innova más, cómo se emprende más y cómo se usa el conocimiento y la ciencia para esto. Pero en términos concretos, ¿cómo generamos que el privado y el Estado inviertan juntos en ciencia y tecnología? ¿Cómo están visualizando que sería una mejor estrategia? ¿Hay que modificar la ley de I+D? ¿Hay que hacer nuevos programas? ¿Hacia dónde están mirando que podría resultar un mejor incentivo de lo que ha existido hoy día? Porque hoy día hay una diferencia significativa entre ambos aportes, ¿no? Sí, mira, bueno, todavía los aportes en este ámbito y los esfuerzos privados y también públicos son para mi gusto, escuetos. Finalmente, como yo te decía, finalmente, a pesar de los discursos, por último, del lado público, lo que el Estado invierte en este tema y se archisabe, ¿no? Es re poca plata, estamos hablando de menos de $1.000 millones al año. Entonces, una primera cosa es un compromiso. Yo creo que el tema de las prioridades políticas y dar ciertas certezas de largo plazo creo que son un punto de partida súper importante para como dar claridad y empuje al sector privado de que vamos para cierto lado y el Estado va a estar ahí y el país va a estar ahí para apoyar ciertos ámbitos que no van a ser simplemente el gobierno de turno. En ese sentido, darle más relevancia a este tema y de cara a mediano plazo, creo que es un primer punto de partida. Una de las cosas que el programa plantea, del punto de vista, si quieres, más monetario, no tanto de programa concreto, es duplicar el gasto que hace el Estado, la inversión que hace el Estado en ciencia, tecnología e innovación dentro de los próximos 4 años, o sea, duplicarlo, una cosa que no se ha hecho en los últimos 50 años, no se ha hecho nunca. Entonces, hoy día el Estado, es decir, es aumentar en $900 millones el gasto público en este tema. Creo que eso... ¿De entrada o de salida? ¿Ah? No. ¿De entrada o de salida? Final. ¿Primer año del gobierno o el último año de gobierno? No, el punto es justamente que esto no sea una cosa del último año y como dejarlo al bueno siguiente, sino que sea un tema realmente permanente. Y dado lo que se quiere hacer en términos concretos, no hay otra forma de hacerlo que invirtiendo desde el día 1, ¿te fijas? Entonces, sí. Eso implica, por un lado, la idea de que el Estado, por ejemplo, no solamente expanda financiamiento al sector privado, porque si bien hablamos mucho del tema, la inversión concreta que el Estado hace por la ley de I+D y por los subsidios que entrega es un porcentaje del PIB muy, muy menor, y no importa la rentabilidad que tenga, inclusive con nuestros unicornios que estamos viendo ahora, el impacto, el movimiento de la aguja es re menor, digamos, y es re difícil que esto pase, si es que no realmente le haces un esfuerzo más grande. Entonces, la idea de, por un lado, potenciar lo que se ha dejado un poco, se ha ido dejando en stand-by por los últimos años en términos de el expandir la base científica que hoy día y los apoyos a capacidades e I+D del lado científico, por un lado. Por otro, yo creo que redotar a la Corfo y todo el apoyo de innovación y emprendimiento, y en particular la conexión ciencia-empresa, un poco de transferencia tecnológica, que es tan difícil, pero que hemos ido aprendiendo bastante, ¿te fijas? Y en poder sacarle el jugo al conocimiento que se produce en Chile en serio, con inversión más seria para el tema de transferencia tecnológica. Hay un tema de recursos que es importante y potenciar los programas que hay, que es un punto de partida, creo que es importante. Y en segundo lugar,
La idea de que el Estado lidere esto junto con el sector privado en forma más concreta involucra que también tenemos que dar un rol al Estado más potente. Y eso implica que el Estado pueda coinvertir con los privados, por ejemplo, a través de instrumentos que hoy día no tiene, y creemos que eso es una cosa que tenemos que pensar a propósito de la nueva Constitución. ¿Cuál es el impedimento de por qué, una vez lo discutimos ampliamente y creo que es interesante conocer el punto de cuál es el argumento de por qué Corfo no puede invertir directamente en compañías en capital de riesgo y tiene que pasar por los fondos de inversión en algún punto para poder llegar? Hay dos temas. Bueno, la ley de la Corfo se modificó en la época de la dictadura militar donde un par de modificaciones que se hicieron hace que esto sea muy difícil. Requiere de modificar la ley de la Corfo para hacer esto de esta forma así tan directa, digamos, de, por ejemplo, de invertir en acciones, en empresas o coinvertir. Y está el tema constitucional más en general, ¿no? De que si bien la Constitución no dice en ninguna parte que el Estado es subsidiario, en la práctica lo es por lo que la Constitución no permite hacer o fácilmente a un gobierno, que requiere, se puede crear empresas, se pueden, pero el que requieran leyes de quórum calificado hace que un gobierno no pueda hacerlo en la práctica como política pública, y eso es una de las cosas que creemos que tiene que cambiar, ¿te fijas? Entonces, y eso es parte de lo que, digamos, que claramente queremos que ocurra y que el Estado pueda, por un lado, crear mecanismos de inversión, no solamente subsidios, sino que implica expandir la forma en que se apoya la innovación, la ciencia y tecnología, también a través de compras públicas innovadoras. El otro espacio que todavía hemos sido muy timoratos y que en varias partes del mundo existe, de nuevo, como forma de quebrar una de las principales barreras que tienen las empresas para innovar, que es la falta de demanda, y apoyarla desde compras públicas que den ciertas certezas iniciales a empresas que realizan I+D, de forma más estratégica, ¿te fijas? Ese es un segundo ámbito. Y el programa incluye la idea de crear un banco de desarrollo, de hecho, que a través de créditos también puede expandir esto. Entonces esto te permite expandir el abanico de formas de financiar y apoyar vía capital la inversión en I+D del sector privado. Ahora, la idea es que esto sea con un apellido, o sea, I+D sector privado en torno a ciertos, digamos, estas miradas de futuro, estos desafíos que creo que el Estado ya a esta altura merece y debe poner, porque de otra forma se diluye en infinidad de proyectos pequeñitos que finalmente no generan una masa crítica. Todo lo que tiene que ver en torno a sustentabilidad hacia futuro creemos que es el único camino que podemos seguir para poder crear tecnología, conocimiento y desarrollarnos en forma sostenible hacia adelante, ¿te fijas? Entonces, proyectos que tengan al menos esa mirada van a ser, yo creo, proyectos que vamos a tener que empezar a apoyar. Y si yo te voy a crear un tema más importante, tiene que ver con que esto, el temor que siempre sea bueno, pero es que el Estado vamos a hacerlo, no necesariamente implica hacer crecer el Estado, pero sí requiere de un Estado inteligente. Y hay ciertas dudas de que esa inteligencia y capacidad existe, ¿te fijas? De hecho, el Estado, el sector público tiene muy poca capacidad de investigación. La mayor cantidad de los doctorados y de los investigadores están en las universidades y los centros de investigación, es poquitito en las empresas, lamentablemente, todavía, y prácticamente nada en el Estado. Entonces, la idea de generar un Estado que sea capaz de pensar si genera capacidad de investigación propia, también este incremento de inversión que queremos hacer involucra a un Estado que es capaz de pensarse, de hacer mejores políticas públicas, poder tener mecanismos de planeación hacia adelante bien inteligentes y ser capaz de coinvertir con el sector privado, y a la vez por tanto, de tener doctores que piensen en temas de salud, en temas de infraestructura, y que seas capaz de generar esta capacidad, al mismo tiempo para, por ejemplo, si vas a hacer compras públicas o regulación que promueva innovación, necesitas buenas capacidades que hoy día creo que las podemos mejorar. Entonces, el desarrollar capacidades propias, capacidad del Estado al mismo tiempo de innovar y ser transparente de cara a la ciudadanía, sí va a tener estos roles, ¿te fijas? Junto con invertir con el sector privado más recursos y ser capaces de tener también la capacidad de gestión que sabemos que están limitadas, por ejemplo, en la NID, donde hay una mal concebida, a mi juicio, eficiencia de la NID, en el sentido de que tiene muy pocos recursos para administrar fondos muy grandes, incrementar y dar sostenibilidad a las capacidades de gestión en estos ámbitos, creo que es muy importante, y no es ineficiencia estos gastos administrativos, sino que para mi gusto todo lo contrario, son formas de gestionar mejor al Estado en temas que son muy relevantes para el futuro. Entonces, toda esa suma de cosas de un Estado, yo diría que pasa a ser no solamente un Estado subsidiador, sino que emprendedor y coinversor, que sea capaz de pensarse por otro lado, y sea capaz de
innovar hacia adentro y ser un mejor Estado, requiere de recursos y requiere de miradas de largo plazo, y creemos que este programa tiene esas 3 patas que considero esenciales para liderar un modelo de desarrollo distinto hacia futuro, con el sector privado como diría, accionador esencial, que es la única, que es digamos, el ámbito de nuestra vida y de nuestro crecimiento, va a ser el motor de todas maneras de nuestro desarrollo futuro. Andrés, hay temas culturales que yo creo que son importantes y también en el Estado. Por ejemplo, en las empresas se está viendo mucho el derribar el trabajo en silo y trabajar de manera más integrada, más multidisciplinaria. Nosotros tenemos ministerios, tenemos esto de que se dividieron algunas áreas que estaban en ciencia, tecnología e innovación. Sí. ¿Cuál crees tú que es el aprendizaje? Si miramos hacia dónde vamos. Así como tenemos la estructura ministerial o la forma en cómo trabajamos, ¿lo ves factible? Porque se generan tensiones. Al final cada uno tiene su propia agenda y no logramos integrar en un Estado inteligente que es capaz incluso de hacer sinergia. ¿Cómo ves tú que ese cambio cultural puede existir? Mira, yo creo que, como tú bien dices, se requiere un cambio cultural. Ahora, la forma en que está estructurada el Estado hoy día hace muy difícil ese cambio. Como tú dices, un poco los ministerios y los departamentos, incluso dentro de los ministerios, son silos que, dada la estructura que tienen de incentivos, etcétera, digamos, es difícil o no están hechos para conversar y colaborar con otros. El mismo presupuesto, que está muy estructuradito para rendir bien las cuentas, y no es muy difícil traspasar recursos entre distintas instituciones, por ejemplo, dentro del Estado. Inclusive dentro de distintas líneas dentro de una misma institución, de pasar plata que es, no sé, pues de sueldos a bienes y servicios de consumo, etcétera. Tiene su razón de ser, pero genera este problema que dices tú. A mí me tocó vivirlo cuando estaba en el Ministerio de Economía, porque yo manejaba, digamos, el ministerio, y mi división manejaba un fondo que es el FIC, el Fondo de Innovación para la Competitividad, que hoy día se dividió. De hecho, está el FICIT por un lado, el FIC por el otro, que es otro tema de conversación que tiene un poquito que ver con esto también. Y que a través de esta plata que se asignaba a distintos ministerios, que es un fondo bien atípico, uno podía un poco empezar a coordinar y empezar a pensar en la política de CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación, no solo el Ministerio de Economía, sino como un poquito más ampliamente, ¿no? Pero estaba todo lleno de cortapisas para que eso pasara. Si bien uno tenía esos fondos, las directrices del Ministerio de Educación o de CONICYT no eran necesariamente compatibles con el Ministerio de Economía. La idea de tener una política que englobara, por ejemplo, el tema, que son temas transversales, fue siempre, por ejemplo, un interés mío, pero fue muy difícil que ocurriera. Necesitabas de la voluntad de los ministerios. Y el problema que tenemos hoy día es que el único espacio en que esto pasa, como de integración, son estos comités interministeriales, la mayoría de los cuales no funciona bien. Hay algunos que sí, pero que finalmente, salvo algunos que están por ley y tienen como casi muy estructurado, que tienen cierta capacidad de toma de decisiones, depende mucho de las voluntades. Y las voluntades muchas veces no están, justamente por estos incentivos que planteaba, o estas formas de pensar culturales que planteaba Nancy. Yo creo que, y para los desafíos que tenemos para adelante, no sé, el mismo tema de la escasez hídrica, hay al menos, eso ya se identificó, el Consejo Nacional de Innovación identificó esto, hay al menos 40 instituciones distintas dentro del Estado, que de alguna u otra forma tienen algo que ver con la toma de decisiones respecto al agua. Si dentro de un ministerio es difícil coordinarse, imagínate 40 instituciones. ¿Cómo logras tener reformar esta cultura institucional de forma tal de tener una forma de coordinar y tratar de atacar este desafío del agua en serio hacia adelante? Es muy muy difícil. Entonces, una de las cosas que yo creo que debiera trabajarse ahora, inclusive de cara a la Constitución, es repensar el rol del Estado. Ya en un Estado no solamente unitario y todo este cuento, sino que hay me tocó discutir en algunas cosas constitucionales respecto a CTI, en unos debates que me tocó estudiar un poquitito, y si bien cómo el Estado se organiza no está diseñado en la Constitución puede dar ciertos lineamientos o ciertos principios rectores del Estado que pueden ayudar a este cambio, que creo que es, dado los desafíos que tenemos en el tema, por ejemplo, de medio ambiente, del tema, por ejemplo, de cómo eliminar la zona de sacrificio, que involucra a distintos ministerios, por ejemplo. Tener esta flexibilidad institucional es esencial, porque si no, no nos va a resultar. Más aún que hay que coordinar el sector privado. Entonces, hay ciertos principios, por ejemplo, la idea de coordinación.
de flexibilidad, son ideas, principios que no están consagrados en la Constitución para efectos de cómo el Estado tiene que trabajar. Yo creo que partiendo por ese tipo de cosas y por un gobierno que trate de empujar esto de cierta forma y apoyarlo a través del cambio constitucional, y si podemos conversar a nuestros constituyentes de darle la posibilidad al Estado de repensar su estructura para poder tener estas estructuras que se coordinen, y que, por ejemplo, haya una especie de, antes se ocupaba la palabra azar, pero de un primus inter pares que tenga el poder, porque no solamente es el poder de poder coordinar directamente acciones que, aunque no te gusten, este personaje de arriba tiene capacidad de accionar hacia abajo, incluso presupuesto, va a permitir que esto empiece a cambiar, creo yo. Yo considero que es esencial. Los desafíos que tenemos son imposibles de resolver en ministerios individuales. Y son todos desafíos multisistémicos y multidimensionales. Entonces creo que ahí, perdón, solamente para cerrar, hay digamos, tenemos plena conciencia de esto más políticamente hablando, y de hecho estamos pensando, de hecho, en este comando, en mecanismos institucionales de corto plazo, que puedan tratar de emular esto que estoy diciendo para poder empezar a tener estas misiones y desafíos con la idea de ordenar nuestro gasto público en CTI, nuestros objetivos de largo plazo, en torno a estas misiones, digamos, interinstitucionales, y ojalá mover a que la Constitución pueda permitir esto hacia adelante. Buenísimo. Hoy se nos pasó volando el primer bloque, Andrés. Yo creo que alcanzamos a hablar 2 preguntas porque nos interesa profundizar. Vamos a una pausa musical y volvemos porque tenemos un set más de preguntas. Así que gracias y vamos por esa pausa. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.